nuevo, ¿no? ¿Qué es el tecnoestrés exactamente? Exactamente, Cecilia. El tecnoestrés es un tema realmente que ya el primer profesional que lo acuñó fue un psiquiatra Ujú. llamado Craig Bohm en 1964, hace ya más de 3 décadas. Hace ya más de 3 décadas ya Madre había mía, una sensibilidad, sí, había parece algo una nuevo, sensibilidad. ¿no? Nosotros hablamos de pandemia y todo es tecnología, y no, este señor ya hace no sé cuántos años que ya hablaba de este término. Exactamente, esto tiene que ver también con todo este quizá miedo que hay a las nuevas tecnologías, que no es algo realmente novedoso, es decir, ya incluso en el pasado, cuando se popularizó la imprenta y el hecho de tener libros, ya había cierto miedo entre la población al hecho de que la gente pudiese dejar de relacionarse y se volviese loca por el hecho del acceso a la lectura, que esto realmente es interesante. Y Esto lo realmente sabía hay de la todo. televisión, pero de la imprenta no lo sabía. De la televisión sí que sabía que decían que la radio iba a desaparecer y todas estas cosas, pero bueno, no, puede todo convivir, ¿no? Convivir en equilibrio. Exactamente, pasó con la imprenta, pasó con la radio, pasó con la televisión y ahora pasó con Internet y quizá pues Ujú. ahora está pasando con todo el tema de las redes sociales que también pues hay cierto miedo o cierta reticencia. Ajá. Entonces sí que es verdad que un poco al final pues como comentábamos con el tema de la adicción a los móviles, que realmente la tecnología no es nuestra enemiga si sabemos cómo usarla, es decir, la tecnología, pues como todo, al final, pues tiene su lado negativo. Entonces, lo que es importante es poder analizarlo, poder conocerlo y poder aprender a convivir con todo esto, porque está claro que la tecnología no se va a marchar. Igual que no se fueron los libros, igual que no se fue la radio, Ujú. igual que no se fue la televisión, la tecnología no se va a marchar. Quizá cambie, pero siempre va a estar ahí. Pero sí que es verdad que estamos viendo, o que yo estoy viendo en consulta, y que se está empezando a hablar y que se está empezando a ver sobre todo a nivel laboral, porque un poco el sentido de esta charla es que hoy es el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y como una patología pues a nivel más laboral y como incluso Ujú. una problemática que al final hace que en las empresas haya menor rendimiento es todo el tema del tecnoestrés. Ujú. Entonces, ¿qué es tecnoestrés? El Eso. tecnoestrés realmente es el estrés que está asociado al uso de las nuevas tecnologías y realmente a un uso como masivo de las nuevas tecnologías y también tiene que ver con esa sensación de falta de capacidad. Es decir, yo siento que no tengo la habilidad suficiente como para poder hacer frente a todos los desafíos que estamos teniendo, que tienen que ver con la digitalización y con Claro. el cambio, porque quizá una de las cosas que más estresa de la tecnología es que constantemente está cambiando, constantemente está actualizándose y constantemente pues hay nuevos programas, hay nuevas redes sociales y es muy difícil realmente estar al día. Esto implica un reciclaje constante, un reciclaje como nunca en la historia. Es decir, Y tiempo. antiguamente pues una persona pues tenía una profesión toda su vida o empezaba a trabajar en una empresa, aprendía una serie de habilidades y sí que es verdad que durante mucho tiempo esas habilidades les eran útiles, pero es decir, Ujú. a Claro. día de hoy, pues incluso seguro que todos podemos pensar en nuestros trabajos y pues vemos que nos cambian los programas informáticos cada día. Vemos que hay requerimientos de que aprendemos a usar nuevos programas Ujú. pues constantemente y realmente también ahora se está hablando mucho que mucha gente, pues muchos autónomos, pero también muchos trabajadores están teniendo que digitalizar sus profesiones y mucha gente realmente pues lo está pasando mal y se está viendo pues lo encuentra demasiado y se encuentra sin capacidades porque realmente pues es complejo, ciertamente pues es complejo para muchas personas. Por ejemplo, a mí me dan especial pena todas las personas mayores Ajá. que bastante mal lo han pasado por la pandemia y, por ejemplo, pues ahora están cerrando un montón de oficinas bancarias y realmente hay mucha gente mayor que está teniendo grandes problemas porque, claro, no sabe lo que es hacer una gestión a nivel online. Entonces Claro. se está digitalizando toda una serie de procesos y toda una serie de servicios y hay mucha gente realmente que no tiene estas competencias, que no tiene estos conocimientos. Entonces, y mucha gente pues desarrolla estrés asociado a esta falta de conocimiento y de Claro. habilidad. Bueno, al estrés ya general y generalizado por la pandemia, ¿no? Que era uno de los síntomas que más se habían visto, ¿no? Durante lo que ha sido la pandemia, pues claro, se le suma este tecnoestrés, que quiere decir que obviamente lo que nos ha facilitado conectarnos con otras personas también es como el enemigo un poco, ¿no? Porque no hemos podido huir de las pantallas, hemos tenido que estar conectados sí o sí, primero durante el periodo de confinamiento
y ahora por el teletrabajo, ¿no? O sea, lo hablábamos en nuestra room de Clubhouse, que tenemos también cada miércoles a las 8, pues lo hablábamos antes allí, decíamos que obviamente, claro, el teletrabajo llegó de golpe para las empresas, ¿no? Que se ha hablado muchísimo de que se han tenido que digitalizar, que han tenido que hacer una transformación digital muy rápida y que tiene mucho mérito, que no es nada fácil. Y por otro lado, las personas, los trabajadores, tampoco, muchas personas no estaban acostumbrados a teletrabajar y ha sido un reto para ambas partes, ¿no? Exactamente, exactamente. Ha sido todo esto, pues ha sido todo un reto. Al final, siempre que hay un cambio, al final va a generar estrés. Y el hecho de tener que adaptarnos a este cambio. Y lo que está claro es que pues mucha gente se ha sentido perdida y se ha sentido desbordada ante todos estos nuevos retos y con el hecho del teletrabajo. Es decir, yo creo que con el teletrabajo lo que ha pasado es que mucha gente al principio pues lo veía como algo muy atractivo y beneficioso, pensaba que iba a tener más tiempo libre, que iba a tener un mayor tiempo de ocio, pero yo realmente lo que veo en mi consulta es que mucha gente pues empieza, me dice incluso es que siento que estoy trabajando más y siento además que está siendo pues más cansado para mí y siento pues que estoy teniendo menos vida social, porque es decir, hay mucha Claro. gente que todo su círculo de amistades y su círculo social pues tiene que ver con su lugar de trabajo. Es decir, muchas veces pues la gente al final decía, qué pereza el ir a trabajar, pero luego al final la gente en el trabajo se lo pasa mejor y mucha gente me ha dicho, echo de menos ir a trabajar. Nadie se lo habría imaginado, pero realmente mucha gente ha hecho de menos ir a trabajar. Y realmente los datos son realmente llamativos, es decir, antes de la pandemia, en España solamente había un 4,8% de personas que teletrabajaban, es decir, era un porcentaje de la población muy pequeño y a día de hoy realmente pues todo esto ha crecido muchísimo, es decir, tenemos un 34% a día de hoy. Un 34% estamos hablando de una de cada tres personas teletrabajan. Es un porcentaje de la población Muy enorme. alto. Sí, sí, muy alto para no haber estado preparados, ¿no? Para que llegara de golpe, porque yo creo que el teletrabajo es muy positivo, creo que ofrece cosas muy positivas como poder pues, trabajar obviamente desde cualquier lugar del mundo, que esto es algo muy bueno, pero que claro, dentro de lo que es un confinamiento o de lo que es una pandemia, pues es un agravante más, porque claro, en el confinamiento no podíamos salir a hacer absolutamente nada, pues claro, el no tener un apartado o un espacio diferenciado del resto de la casa para poder trabajar y, bueno, no poder tener tu ocio, ¿no? Porque al final todo tenía que ver con la tecnología, ¿no? Tú teletrabajabas, te conectabas también para ver a tus amigos o para estar con tu familia y, claro, ha sido muy complicado. Luego también lo que estabas apuntando tú que ves en tu consulta, ¿no? Que muchas personas necesitan salir para socializar. Es que, claro, es que la tecnología nos junta, nos ayuda a estar conectados, pero no a comunicar. Eso es otra cosa, ¿no? Al final sí que es verdad que nos han facilitado mucho la vida, ¿no? Durante sobre todo este momento de pandemia y de confinamiento, pero claro, el ser humano necesita estar en contacto con otras personas y bueno, face to face al final, ¿no? No se puede transmitir igual. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Además, yo creo que somos un país y una cultura, pues al final que el contacto y todo el tema de la socialización es importante. Entonces, sí que es verdad que mucha gente pues con las nuevas tecnologías pues no se siente, al final esa relación social que tienes mediante tecnología, pues a mucha gente no le resulta tan satisfactoria como un cara a cara, como irse a tomar unas cervezas, pero bueno, sí que es verdad que esto está cambiando, realmente pues ahora yo cada vez veo más adolescentes, yo tengo ahora por ejemplo muchos padres que están preocupados porque dicen es que mis hijos ya no salen a jugar al fútbol, mis hijos ya solamente se quedan en casa, quedan, es decir, los adolescentes ahora muchas veces quedan y quedan para jugar online, para jugar en línea entre ellos y ya cada vez pues salen menos a practicar deporte o salen menos a la calle, ya se está, es decir, aunque realmente ahora se pueda salir, ya la gente también se ha habituado a un tipo de ocio, yo creo que al final durante la pandemia se ha establecido como un tipo de ocio relacionado con la tecnología y mucha gente pues se ha quedado pues ya se ha quedado con este ocio y ha abandonado el otro ocio pues más físico. Claro que al igual ahora es muy pronto para evaluar los daños, ¿no? Que esto puede ocasionar, pero a mí se me ocurre que igual hayan subido los índices de obesidad, ¿no? No lo sé, no tengo datos, pero me imagino que los niños no salen a jugar al parque y están pues con el teléfono y enganchados,
pues no sé, puede ser un agravante, no lo sé. Tenemos aquí un mensajito que alguien se quiere unir. Mira, tenemos a César. Vamos a darle paso a César. A Ah, ver si genial, nos dice, estupendo. nos cuenta alguna cosa, que me hace mucha ilusión no sé, como tridente, podría decir. Mira, César, bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? Ay, no te oímos. No te oímos, César. No tienes mucha conexión. Mm, no lo oímos. No te escuchamos, creo que no tienes buena conexión. Pues Bueno, nada, pues yo creo que, bueno, bueno, después del intento de unión, pero sí, bueno, que César no se haya podido unir, estamos hablando de todo el tema del tecnoestrés y cómo pues la pandemia ha eso es. generado tecnoestrés y cómo todas estas demandas del teletrabajo y cualquier pregunta nos la podéis Nos poner la en los podéis poner aquí comentarios. abajo. Esto, aquí abajo lo leemos. César, si te conectas por ahí, que es que la conexión no era muy buena. Madrid debe estar ahí con el wifi un poco mal. Aquí abajo. César, si necesitas, o sea, si nos quieres contar algo, porque ya que no te podíamos dar voz, pues por el chat, ¿vale? Y te leemos rápidamente. Al resto también, que bienvenidos a todos los que os vais conectando, gracias por conectaros. Estamos hablando del Tecnoestrés, hoy es el día de la seguridad y salud en el trabajo y hemos elegido este tema, el tema del estrés que nos generan las tecnologías, así que si tenéis preguntas o cosas que acuñar, bienvenidos. Hablábamos del teletrabajo, de cómo lo hemos pasado en la pandemia, pero ¿qué tipos de tecnoestrés nos puede generar? O sea, pueden haber. Cuéntanos. Exactamente, hay tres tipos de tecnoestrés. Uno de los tipos sería la tecnoansiedad. La tecnoansiedad sería todo ese malestar y esa tensión que tiene que ver con el uso de las TIC y tendría que ver más con esa sensación de falta de capacidad. Es decir, yo siento que realmente no tengo habilidades para manejar la tecnología a día de hoy. Luego tendría que ver con la tecnofatiga, que la tecnofatiga tendría que ver más con ese síntoma de que al final ya estoy haciendo demasiado, es decir, ya estoy como demasiado cansado y agotado por toda la tecnología, es decir, necesito descansar de tecnología y la tecnología me agobia y habría incluso en algunos casos sensación de rechazo hacia la tecnología y sensación de no querer pues ya estar conectado o incluso hay gente que se llega a borrar las redes sociales o que realmente pues niega de su uso, pero muchas veces es un conflicto, porque muchas veces también como al final esto puede tener, es similar a las adicciones, pues al final la gente muchas veces tiene momentos en los que no quiere y no quiere saber nada de la tecnología y momentos en los que realmente tiene un deseo irresistible y la consume de forma pues más Impulsiva. compulsiva. Que esto tendría que ver con con la tecnoadicción, que sería el otro tipo, que sería pues esa obsesión con la tecnología, ese malestar y esa dependencia. Es decir, cada vez necesito usar más tecnología, cada vez el uso de la tecnología cada vez me satisface menos, cada vez necesito usarla más y pues al final la consumo de una forma compulsiva. Pues al final incluso la tecnología tendría que ver mucho con la multipantalla, es decir, estoy viendo la tele, estoy con el móvil, estoy con el ordenador, cambio de una aplicación a otra, tendría que ver con que ya no solamente tenemos un foco, sino que tenemos muchos focos y al final pues es como, pues nos cuesta mucho adaptarnos a todo esto. Pero tener muchos focos es como nuestra nueva normalidad, ¿no? Quiero decir, no por la pandemia, no por el COVID, sino por un poco la sociedad en la que vivimos. No sé, o sea, si igual tu trabajo, porque es muy específico, ¿no? Si estás en consulta, solo estás en consulta, pero no sé, las personas que trabajan en oficina o personas que trabajan en otro tipo de trabajos, creo que hacen muchas cosas a la vez. O sea, puedes estar, no sé, redactando una noticia, leyendo un mail, contestando por teléfono una llamada. Creo que el multitask está no solo bien visto, sino que es súper implantado. Exactamente, el multitasking o la multitarea está bien visto y está muy implantado y parece que es algo que es positivo y que es deseable, pero realmente el multitasking pues, al final nos genera mucha ansiedad y no solamente nos genera mucha ansiedad, sino que está comprobado que disminuye el rendimiento. Es decir, la atención, nuestra atención de seres humanos, solamente podemos estar realmente atentos en una tarea. Si estamos haciendo una tarea que tenga un grado de complejidad pues moderado o normal, al final tenemos que estar muy atentos porque al final, si no vamos a incurrir en equivocaciones en esa tarea. Y la multitarea siempre genera ansiedad.
al final, pues la atención necesitamos un tiempo, como un tiempo de calentamiento, una fase, pues hasta que nos adaptamos, hasta que la atención se empieza a estabilizar y a fijar. Y todo el tema de esta multitarea al final no es realmente multitarea, es decir, no podemos fijar la atención en dos cosas a la vez. Realmente es una atención alternante, es decir, yo alterno de una tarea a otra tarea, pero es que cada vez que yo alterno, realmente yo no alcanzo ese nivel de atención adecuado, es decir, yo no me puedo concentrar, es decir, para alcanzar con un nivel de atención y de concentración adecuado para una tarea que requiera cierta dificultad, necesito tener unos minutos, necesito tener un tiempo previo. Entonces, esto sí que es algo que estamos viendo con la multitarea, es que la gente se agobia y al final es menos eficaz y rinde menos en los trabajos. Y esto también tiene que ver con una funcionalidad de las tecnologías, es decir, que hay actualizaciones constantemente, es decir, pues las tecnologías constantemente nos están llegando notificaciones de WhatsApp, notificaciones del correo electrónico, notificaciones de nuestras redes sociales. Al final estas notificaciones, cada vez que nos llegan, pues al final muchas veces tenemos el deseo de ver esa notificación y de dar una respuesta en ese momento. Y el problema es que cuando le damos una respuesta a esa notificación, al final yo me desconecto de lo que estoy haciendo. Yo al final pierdo mi rendimiento, pierdo mi atención y vuelvo a entrar en una fase en la que necesito unos minutos o una fase previa para llegar a un nivel de atención adecuado para hacer frente a un desafío o una demanda. Entonces, una de las recomendaciones que diría a nuestros televidentes sería el hecho de que si tienen que hacer una tarea, si están trabajando, apagar las notificaciones. Es decir, si tenéis las notificaciones puestas, al final os vais a distraer constantemente. Vale, esto es muy importante. Hay que quitar las notificaciones del móvil para no distraernos durante nuestra jornada laboral, por ejemplo, ¿no? Porque si no, se nos genera ese estrés de querer contestar. Exactamente, o podríamos fijar, algo que puede ser interesante también es fijar periodos de tiempo, es decir, quizá las notificaciones por nuestro trabajo, por ejemplo, si en tu caso, Cecilia, que quizá pues tú también tu trabajo es más de community manager o de funciones de community manager, pues necesitas... Desde que voy a hablar justo de personas que, por ejemplo, claro, yo trabajo en comunicación, ¿no? Yo soy periodista y tengo que estar constantemente conectada, o sea, yo no puedo desconectarme, ¿no? Porque al final en el mundo pasan cosas. Sí que es verdad que la sobreinformación también genera mucha ansiedad y mucho estrés y por lo tanto hay que intentar tener un equilibrio, ¿no? Pero, claro, se me ocurre. Leía el otro día una investigación, una encuesta que habían hecho que decían que para sufrir una adicción a las nuevas tecnologías tenías que estar expuesto de media 4 horas y media, 5. Claro, después del confinamiento, o sea, las personas en España tenían un uso del móvil de 2 horas, 2 horas y media al día, hablamos al día, y después del confinamiento y durante la pandemia, eso ha aumentado exponencialmente tanto que está en 4 horas y media. Eso querría decir que muchísimas personas de España tienen un problema con las tecnologías, ya no solo con las nuevas tecnologías, sino en general con el consumo en las pantallas, los dispositivos móviles, las tablets. Esto, claro, tiene muy difícil solución, porque, claro, tú decías, ¿no? En tu caso, claro, obviamente, yo trabajo con el teléfono, me comunico con mis amigos por teléfono. Claro, al final estás todo el rato conectado. ¿Cómo haces para desconectar? Bueno, mi recomendación sería fijar tiempos, es decir, yo puedo, si mi trabajo pues realmente necesito pues estar actualizado y estar pendiente pues de nuevas pues demandas que pueda haber, pues yo puedo también fijar unos tiempos, es decir, no, normalmente pues es decir, pues yo me voy a fijar cada hora o cada 2 horas o en un descanso, pues voy a poder pues revisar el email, revisar el WhatsApp, pero sobre todo que no sea algo constante, porque muchas veces no nos damos cuenta realmente pues de la interferencia que las actualizaciones, que las notificaciones generan en nuestro día a día en el trabajo. Y realmente es grande y no nos damos cuenta que al final pues el estrés que nos genera todo esto y al final porque tenemos que hacer un sobreesfuerzo. Es decir, si yo estoy haciendo una tarea y me distraigo y tengo que volver a retomar esa tarea, al final voy a tener que hacer un sobreesfuerzo y puede ser que yo no me dé cuenta, pero al final a lo largo del día si estoy constantemente siendo interrumpido, al final estoy constantemente haciendo un esfuerzo extra
que de forma acumulativa y sumado a lo largo del día, al final va a ser un factor de estrés importante, que a lo largo de los días y del tiempo, pues, al final puede derivar pues, en una fatiga o puede derivar en un problema de ansiedad. Entonces, es decir, la ansiedad es el problema de nuestro tiempo. Yo creo que uno de los grandes motivos y orígenes de la ansiedad es el hecho de que la gente esté constantemente pues siendo interrumpida por la tecnología y constantemente pues haciendo frente a las demandas de la tecnología. A ver, que tenemos un mensaje de Miguel de la Juela. Bueno, nos ha felicitado, le estaba gustando mucho el directo, pero además dice, efectivamente es preocupante porque cada vez las personas se enganchan más a la tecnología. Incluso por la calle, andando, hay más accidentes y estaría bien si habláis de la falta de sueño que provoca. Pues mira, efectivamente. Fernando, ¿qué tienes que decir al respecto? Porque sí que es verdad que hay numerosos estudios que dicen que irte a la cama, ¿no? Con el móvil y leer, o mucha gente lo hace esto, ¿no? En plan, bueno, pues voy a desconectar. Y lo que estás haciendo es enviarle un horroroso mensaje a tu cerebro, ¿no? ¿Esto es así? Esto realmente es así, es decir, mucha gente tiene la idea de que realmente ver la televisión, ahora más que la televisión, y que el tema es el móvil, es decir, ver el móvil antes de dormir realmente me relaja. Realmente es todo lo contrario, realmente al final el móvil nos estimula, ya simplemente la luz de la pantalla del móvil al final nos estimula y nos excita, es decir, no es bueno utilizar el móvil y la tecnología antes de dormir, es decir, cualquier manual de higiene del sueño te va a recomendar que una hora antes de dormir, pues que estés más desconectado de la tecnología, incluso dormir con el móvil cerca de la cama también es un factor que mucha gente pues al final se está quedando dormido, se acuerda de algo y mira el móvil, lo coge y muchas veces pues estamos viendo en el móvil, por ejemplo, pues vídeos o jugando a videojuegos o hay determinados contenidos que son especialmente estimulantes. Es decir, al final por la noche lo que tenemos es que tratar de relajarnos. Entonces, si Claro. utilizar el móvil normalmente no nos suele relajar. Entonces, sí, yo la recomendación es no usar el móvil antes de dormir. Y bueno, vamos a seguir en la misma línea. Danos recomendaciones para no sufrir tecnoestrés en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer para, si lo sufrimos, pues dejar de sufrirlo, o si no, para prevenirlo, ¿no? Para no sufrir ese tecnoestrés que tanto nos persigue. Exactamente, pues otra recomendación sería organizar bien la jornada de trabajo. Es decir, como he estado comentando previamente, pues al final las tecnologías muchas veces pues nos interrumpen durante el día. Entonces, y muchas veces cuando tenemos ansiedad o estrés, muchas veces tenemos como una sensación de aceleración. Es decir, queremos hacer muchas cosas y las queremos hacer muy, muy rápido. Y en esa situación muchas veces no planificamos. Pero muchas veces planificar previamente hace que luego podamos rendir más y hace que tengamos una jornada laboral más tranquila. Entonces, la idea sería que podamos planificar la jornada laboral antes de empezarla y que podamos también planificar esos descansos durante la jornada laboral para desconectar de las tecnologías. Es decir, cada hora, por ejemplo, pues descansar 5 o 10 minutos, porque al final simplemente el mero hecho de estar mirando constantemente una pantalla del ordenador, pues al final genera fatiga visual y también puede generar incluso fatiga corporal, la postura corporal. Entonces, una idea también podría ser levantarse, hacer algún estiramiento, o poder dar un pequeño paseo. Bueno, había leído también, bueno, en numerosas investigaciones que también están habiendo muchos casos de tendinitis, ¿no? De esta parte de aquí, de los brazos, por sostener el teléfono, ¿no? La circulación, los músculos también de lo que es toda la parte del brazo y la mano. También, pues, toda la parte muscular, ¿no? De toda esta parte de aquí que se supone que es la que lleva el estrés y la ansiedad, pues todo esto son dolencias físicas que vienen también pues de un abuso, ¿no? De las tecnologías. Exactamente, al final la postura corporal mirando el móvil, pues es al final, pues nos encogemos al final los hombros y al final tensionamos sobre todo toda la zona hasta del cuello y de los hombros y al final pues también pues poder tomarnos descansos para estirar, para relajarnos, para descansar la vista, es decir, está aumentando mucho la miopía por el hecho de ver las pantallas constantemente a muy corta distancia, entonces poder alejar la vista, poder estirarnos y poder incluso pues, comer algo y poder desconectar para luego poder estar más conectados y poder rendir más. Y otra cosa que quería decir, otro consejo sería poner límites, es decir, al final el teletrabajo, al final lo que genera es una falta absoluta de límites y muchas veces pues la gente ha empezado a tener pues determinadas pues rutinas y patrones diarios y de trabajo, pues al final
pues disfuncionales, es decir, pues cada vez la gente pues contesta más emails del trabajo fuera de su horario, cada vez pues se mezclan en el WhatsApp los contactos de trabajo con los contactos personales, entonces sí que es importante establecer límites y también pues que todos los días pues que la gente tenga también tiempo de ocio y sobre todo pues también incluso poner límites físicos, es decir, si no tengo un despacho, si no tengo un lugar donde trabajar en casa y estoy teletrabajando, voy a tratar de trabajar en un espacio y quizá si estoy trabajando en una oficina, pues cuando salga a la oficina sobre todo tener la actitud y tener como la idea de voy a intentar no trabajar fuera de mi horario siendo flexible, es decir, si hay algo urgente, pues puedo hacer un extra, pero sobre todo no, es decir, está viendo mucha gente, pues que cada vez la gente está más dispuesta pues a trabajar fuera de su horario laboral y en otros ambientes. Y esto es algo pues que no es saludable porque el rendimiento también tiene que ver mucho pues con el hecho de poder reparar, con el hecho de poder descansar. Es decir, si yo no descanso, al final, si mi mente no descansa, al final la mente es como un músculo y si no descansa, yo no voy a poder rendir bien. Es decir, si yo voy al gimnasio y pues fatigo mi músculo, yo necesito que el músculo pueda descansarse para que pueda repararse y volver a crecer. Pues la mente es igual, la mente también necesita descansar y necesita desconectar. Pues súper interesante. Bueno, a mí me gustaría también para acabar, antes de que, bueno, si alguien que está en directo con nosotros, escuchando este directo, quiere hacernos alguna pregunta o quiere hacernos alguna apreciación, pues bueno, aquí abajo os leemos. Miguel decía que sí, que lo había visto en las noticias justo esto de que las personas cada vez tienen más problemas de vista. César nos ha dicho también anteriormente que solo quería saludarnos, así que los saludamos desde aquí, que nos está escuchando. Al resto que os habéis ido conectando, pues os seguimos dando las buenas tardes y gracias por estar con nosotros este ratito. Y esto, os invitamos a formar parte de este directo, que si queréis pues dar vuestra opinión sobre el tecnoestrés o sobre pues estas pautas que Fernando nos ha ofrecido para no sufrirlo o si lo sufrimos para dejarlo de sufrir, pues estaremos encantados de leeros. Pero bueno, para ir acabando este directo, me gustaría también que nos pudieras decir pues qué consecuencias tiene para la salud este estrés, ¿no? Este tipo de estrés. Exactamente, pues una de las consecuencias principales, y yo creo que es una de las consecuencias también a nivel empresarial, a nivel laboral, más perniciosas, es la falta de concentración. Es decir, la gente cada vez le cuesta más concentrarse y esta falta de concentración al final genera una falta de rendimiento, pero no solamente eso, sino que genera que cometamos más errores. Cuando cometemos más errores en el trabajo, pues también muchas veces pues tenemos una peor autoestima. Entonces, algo que también me gustaría decir es que también que quizá pues muchas veces pues quizá necesitamos formarnos, es decir, quizá necesitamos formarnos en determinados temas, es decir, hay gente que a lo mejor se ve pues que una determinada tecnología no se acaba de hacer con ella o siente pues que no la está manejando bien y quizá las empresas necesitan formar más a la gente realmente en programas de desconexión, es decir, porque los empleados sí que es verdad que esto está generando pues muchos problemas a nivel empresarial. Al final un empleado que está estresado, que tiene ansiedad, pues al final es un empleado que tiene más probabilidades de tener una baja laboral. Y un bajo Entonces rendimiento. y bajo rendimiento, entonces va a rendir menos y al final una baja laboral pues va a tener unas consecuencias también a nivel económico. Entonces, realmente poder evaluar a nivel personal, tengo yo la formación porque muchas veces antes de tratar de hacer frente a una tecnología, pues también quizás necesito pararme y necesito evaluar, pues si necesito tener esta formación, necesito ver cómo abordo este problema y no me meto en la aceleración que genera la ansiedad de voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda y de forma rápida y quitármelo del medio. Y Eso es. también ser sensible a estos síntomas. Entonces, uno de los síntomas es la falta de concentración. Entonces, sobre todo, que vamos a lanzar un reto al final, Sí, pero bueno, al final sobre esto, sobre la concentración. Pero otros síntomas que son típicos son el dolor de cabeza y de cuello. Esto tendría que ver con usar mucho la tecnología, es decir, usar constantemente las pantallas del ordenador, las pantallas del móvil, es decir, la luz, la postura corporal que generan, al final me va a generar pues una tensión muscular pues también necesito, pues esto se puede prevenir con estiramientos y se puede prevenir pues también siendo más conscientes de la postura corporal que tenemos y modificándola. También uno de los síntomas típicos de la ansiedad y del estrés es los problemas de conciliación del sueño y al final tiene que ver con ese uso excesivo de las nuevas tecnologías. Entonces, ahí muchas gracias Miguel por esto que comentabas porque es muy cierto.
y pues los problemas de ansiedad típicos. Es decir, el tecnoestrés pues, puede generar patologías de ansiedad, tipo ansiedad general, e incluso en casos graves pues la gente puede llegar a tener ataques de pánico debido al tecnoestrés. Y por último, otro de los síntomas sería apartarse de la realidad. Es decir, pues yo ya solamente pues estoy en un mundo tecnológico y dejo aparte a mi familia y a mis amigos y solamente estoy con las tecnologías. Y bueno, sí que me gustaría, pues sobre todo a nuestros seguidores, pues poder mandarles un reto, el El reto reto. de que puedan tratar de ver cuánto tiempo pueden estar concentrados haciendo una sola tarea sin mirar notificaciones, actualizaciones del ordenador, del móvil. Es decir, que puedan ponerse un cronómetro. Hay muchas aplicaciones que ahora están de moda y yo recomiendo en consulta, las aplicaciones tipo Pomodoro, que son aplicaciones donde tú puedes fijar una franja de tiempo, normalmente entre 25 y 30 minutos sería suficiente, pero bueno, como es un reto, sería poner un cronómetro y ver cuánto tiempo puedo estar concentrado en una tarea sin interrumpirme y sin usar la tecnología, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos mirando el móvil constantemente, es decir, hay estudios que hablan incluso de que miramos el móvil cada 5 o 7 minutos. Sí, sí, sí. Entonces, esos son cientos e incluso miles de veces al día. Entonces, me gustaría que pudieseis hacer esta prueba y que nos podáis dejar vuestros comentarios sobre este reto. ¿Cuánto tiempo podéis estar haciendo una tarea sin distraeros mirando vuestras redes sociales o vuestro correo electrónico? Pues ese reto también lo hemos lanzado en nuestra room de Clubhouse, así que vamos a estar encantados de saber cuánto tiempo habéis estado durante un día sin poder mirar el teléfono, ¿no? Antes de, o sea, haciendo una tarea con el focus ahí puesto y sin pues la interferencia de notificaciones o de mirar el WhatsApp. Así que bueno, enviarnos por mensaje y decirnos cuánto tiempo lo habéis conseguido. El miércoles que viene en nuestra room, pues espero leeros a todos y saber, pues, a ver si hay un ranking, podemos hacer un ranking también, a ver quién es la persona que más tiempo ha conseguido estar sin conseguir de mirar las notificaciones. Bueno, nos decían por aquí alguna cosa más antes de cerrar. Barrios, Luis Ángel nos decía, si nos da un momento de ansiedad por un gran número de notificaciones, ¿cómo podemos gestionar ese momento de crisis? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos ahí un montón de notificaciones y nos da la ansiedad? Bueno, pues sobre todo parar y realmente, pues mentalmente decirnos, realmente no es tan, pues no es tan importante diferenciar lo urgente de lo importante. Es decir, si tenemos muchas notificaciones, voy a tratar de hacer una jerarquía, cuáles son las notificaciones más importantes y cuáles son unas notificaciones más secundarias. Entonces yo lo que recomendaría sobre todo es pararme y poder respirar. Quizá en este momento vendría bien alguna técnica de respiración, alguna técnica de mindfulness. Hay una técnica muy sencilla que a mí me gusta mucho, que sería, es decir, la ansiedad sobre todo tiene que ver con esa fijación que yo hago con esa emoción. Entonces algo que puedo hacer es fijarme en tres cosas que vean mi entorno, como puede ser pues, un subrayador o puede ser un bolígrafo, es decir, me fijo en tres objetos de mi entorno, me fijo en tres sonidos que yo esté escuchando y me puedo fijar en tres sensaciones corporales, como por ejemplo el hecho de estar sentado, o incluso me puedo llevar la atención a esa ansiedad y respirar y volver a, es decir, salir de esa ansiedad, salir de ese enganche y poder volver a centrarme en lo que estoy haciendo y poder pues tomarme un descanso, tomarme un descanso. Pues bueno, a mí me parece muy interesante el hecho de poder parar, ¿no? Sobre todo creo que es muy importante recordarnos a nosotros mismos que podemos parar y evaluar las situaciones antes de estar ahí dentro de lo que es ese estrés que muchas veces nos generamos nosotros mismos, ¿no, Fernando? Exactamente, Cecilia. Bueno, pues si no tenemos más preguntas por aquí, vamos a cerrar por hoy, pero recordamos primero ese reto estupendo de a ver cuánto tiempo sois capaces de estar con el teléfono al lado, ¿eh? No vale dejarlo en una habitación. Al lado, como cada día lo tenéis, donde lo dejéis cuando vais a teletrabajar, y cuánto tiempo estáis sin mirarlo mientras trabajamos, ¿no? Eso sería el reto uno. Luego, las recomendaciones para no sufrir ese tecnoestrés. Fernando, recuérdanos, ponerse límites. ¿Qué más? Exactamente, vamos a hacer un repaso. Entonces hemos hablado de primero pararnos y poder organizar bien la jornada laboral y sobre todo no acelerarnos, es decir, porque muchas veces nos aceleramos, Vale. sobre todo poner límites entre el trabajo y la vida personal o el ocio Perfecto. y pues también pues el hecho de poder formarnos. Si sentimos que no tenemos formación suficiente para hacer frente a las demandas tecnológicas,
pues también que podamos evaluar nuestro nivel de formación y que podamos pues también informarnos y hacer algo para poder remediar esto. Y Muy sobre todo interesante. si no, y sobre todo si no tirar el móvil y empezar a tener pues sensibilidad sobre esto, tener sensibilidad porque muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de veces que miramos el móvil, y entonces empezar también a ser conscientes, porque al Eso. final el conocimiento es poder y muchas veces en todo el tema de la tecnología yo creo que hay una falta de conocimiento y muchas veces también, algo que también es muy problemático, es que hay una normalización, es decir, la gente está empezando a normalizar el hecho de estar constantemente distraída, de estar constantemente con el móvil y con la tecnología y está empezando y al final pues no está viendo pues que también tiene un componente pernicioso y que todo esto se puede optimizar, es decir, optimizar el uso que hacemos de la tecnología para que la tecnología no sea siempre un aliado y nunca un enemigo. Esa sería la idea. Pues con esa frase súper importante, la tecnología como aliado y nunca como enemigo, damos por finalizado este directo y bueno, si os ha gustado el directo, deciros que el miércoles que viene, como siempre, estaremos hablando de otro tema, que es sorpresa, porque así todos estáis atentos, lo notificaremos por nuestras redes sociales, que ya estáis, si estáis aquí, pues ya sabéis dónde encontrarnos, así que a las 8 el miércoles que viene en Clubhouse y a las 8:30 aquí. Gracias, Fernando. De nada, nos vemos, Cecilia, la próxima Chao. semana a las 8:30. Hasta luego. Gracias a todos.